pensar en mí y darme pues esta oportunidad de poderme dirigir a la amada del Señor. Que Dios en este tiempo pues nos preste el oído de la gente necesitada. Para nosotros es una responsabilidad muy grande, y en esa certidumbre de fe, sabiendo que Dios está obrando en medio nuestro, pues vamos a intentar hacerlo bien a través del medio infalible. El medio infalible no son las facultades que un hombre puede tener, pobre de él el que piense así, ni es compartir con vosotros pensamientos de los grandes filósofos o de los sabios de todos los tiempos. El remedio infalible es la palabra de Dios, la cual dice la Escritura que nunca vuelve a él vacía, sino que hace aquello por la cual ha sido enviada. Y yo siempre que me pongo delante de los oyentes, de las vidas que me escuchan, sé que no son mis competencias. Confío en la palabra de Dios, y en este tiempo más que nunca. Así que sin más demora, voy a compartir lo último que yo he recibido y que estoy compartiendo, porque creo que es una palabra muy actual, y en este tiempo pues nos da mucho para reflexionar y pensar. Es un tiempo donde la mayor parte del día la pasamos en casa e intentamos pues tener un tiempo para reflexionar uno mismo y para poder compartir algo fresco de la parte del Señor. Y yo en un momento de dificultad, como ustedes, en este tiempo, a veces la dificultad no la acarrea solamente el estar afectado por este virus, sino durante este año pues todos hemos vivido momentos de angustia, momentos de desorientación espiritual, el no saber lo que hacer, el no saber cuál es la actitud correcta, y cada uno de nosotros hemos pasado por fases, y gracias al Señor hace un tiempo de esta parte estoy pues un poquito más animado al saber que en este permitir de Dios está bajo el control de todas las cosas. Entonces mi reflexión en esta tarde es saber lo que yo tengo de hacer y qué es lo que puedo hacer en estos momentos de dificultad. Voy a utilizar una frase como plataforma para ese mensaje, pero no es una frase inspirada o que me haya venido de repente o que yo haya leído en un sitio de frases, sino que sale de la misma palabra. Es una frase que expresa en un verso que aun la circunstancia más adversa sirve para el propósito de Dios se cumpla. Y es la frase célebre que dijo Pablo: lo que nos sucede sirve. ¿Y dónde dijo esta frase Pablo? La escribió en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 12. Y este va a ser la temática en esta tarde de la escritura. Lo que nos sucede sirve. Pablo se dirige a sus queridos filipenses. La carta de los filipenses es una carta personal de un amigo que escribe a sus amigos que quieren saber de él. Y de esta manera se dirige Pablo a los de Filipos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han servido para el bien y el progreso del Evangelio. Qué fuerza y qué autoridad tiene este verso. Analizando un poco la carta y el pasaje, nos damos cuenta que Pablo vuelve a estar encarcelado. Seguramente será sus últimas prisiones antes de ser sacrificado. Está encarcelado en Roma por causa del Evangelio. Y los filipenses sienten angustia, tienen pesar a saber que Pablo, ya anciano, vuelve a estar preso. Las cárceles para los de Filipos era un tema que les tocaba de lleno, pues no hay que olvidar, como ustedes ya saben, que los filipenses, la iglesia de Filipos, no se fundó desde un aerópago, una reencuentra,
desde un púlpito. La iglesia de los filipenses nace a consecuencia que a Pablo y Silas les dan una paliza de muerte, los meten dentro de una cárcel, pero ellos a la medianoche empiezan a orar y a adorar a Dios. Y ese es el origen, ese es el nacimiento de la iglesia de Filipos. Por eso la cárcel causaba este efecto en los de Filipos. Y ahora al ver que el anciano apóstol que se había dedicado a que ellos recibieran el Evangelio, saben que está preso, ellos están afligidos, quieren saber cuál es su estado de ánimo del apóstol y sobre todo cómo las prisiones afectan al Evangelio. Y ahora Pablo se siente en el deber de alentar al pueblo a que cobre ánimo. Por eso se dirige de esta manera personal. Quiero que sepáis, quiero que lo tengáis bien claro y contundentemente y contra pronóstico. Les dice de esta manera: lo que me ha sucedido ha servido para que el Evangelio progrese. El suceso, ustedes lo saben, lo sucedido era la cárcel, pero Pablo está diciendo, la cárcel ha servido para el progreso del Evangelio. Yo me detuve hace un tiempo a examinar la palabra exacta que usa Pablo para definir progreso. La palabra progreso originalmente en su terminología griega significa cortar mientras se avanza. Es una forma de abrirse camino por donde no hay. Esta palabra era usada en aquellos tiempos por los militares, es un término militar que usaba el ejército cuando se encontraba en medio de muchos obstáculos, pero ese ejército, lejos de amedrentarse, buscaban un camino entre la maleza y se abrían camino, un camino que antes no existía, y esa forma de actuar se le llamó progresar, cortar mientras se avanza, sin detenerse, abrir un camino donde antes no lo había. Así que Pablo llega a la conclusión y se dirige de esta manera animando a los de Filipos. La cárcel, lejos de detener el Evangelio, ha sido el instrumento para que éste se siga expandiendo. Pablo habla de un camino nuevo que había abierto y preguntamos al mismo pasaje, a la misma carta, ¿qué nuevo camino se había abierto en el Evangelio? Y él mismo nos contesta diciendo: mis prisiones han provocado que los soldados de Roma escuchen el Evangelio. Ahora hay que preguntarse cómo lo consiguió, cómo fue capaz que los oídos de los soldados y de la guardia del pretorio escucharan la palabra de Dios. No creo ni me viene a la mente ni a la memoria histórica, y tampoco me imagino que estos soldados accedieran de forma voluntaria a sentarse delante de un reo de muerte a escuchar lo que Pablo les quería decir. Así que, ¿cómo lo consiguió? Es muy significativo. En el capítulo 28 del libro de Hechos y en el capítulo 6 del libro de Efesios, verso 20, Pablo nos detalla cómo eran sus prisiones, de tal forma que él se denomina a sí mismo un embajador en cadenas. Era asiduo a encontrarse en esa posición y él mismo se refería a él que era un embajador entre cadenas, que representaba un reino glorioso y él le daba propaganda desde esas cadenas, y también detalla cuál era la cadena a la cual Pablo estaba atado. La cadena que ataba a Pablo era definida como una cadena corta de custodia, una cadena que medía aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, y era atada a la muñeca del reo, y el otro extremo era atada al guardia de custodia. Pues bueno, de esta forma, Pablo, lejos de amedrentarse
a seguir orando, a seguir dirigiéndose a las iglesias por medio de dictar las cartas, por la presencia de los soldados romanos delante suyo, siguió con sus deberes y su responsabilidad, convirtiendo a aquellos soldados custodios en oyentes privilegiados, atados a la mano del gran apóstol, escuchando de primera mano, como espectadores de lujo, la revelación del Evangelio que Pablo poseía mientras dictaba las cartas a las iglesias. ¿Se imaginan la escena? ¿Cómo debía impregnarse de gloria y de presencia mientras Pablo oraba e intercedía por la obra de Dios? Porque si es notorio su manera de comunicar la palabra de Dios, ya sea audiblemente y por carta, de una manera elocuente, es notorio saber y entender que Pablo era una persona de presencia, un hombre de oración, de intercesión constante y continua. ¿Se imaginan lo impregnado que estaría aquel lugar? De tal forma que lo que era un castigo, pues ya que ser soldado de custodia, se le imponían a aquellos soldados que habían hecho algo indebido y era como una especie de castigo. Pues bien, lo que era un castigo se convirtió en un deleite. Estar atado a una cadena al lado de Pablo se convirtió en un motivo de gozo. Y por este medio y mediante esta forma, los soldados de la élite romana fueron convertidos a Cristo. Me he dado cuenta que la evidencia de que estamos en el propósito de Dios es que todas las circunstancias que nos suceden, aun las más malas, sirven para que el Evangelio progrese. Y déjenme detenerme un minuto aquí, porque es de vital importancia. A veces pensamos que el éxito depende de cómo me va a mí. Si yo avanzo, si yo progreso. Por eso cuando yo estoy pasando una circunstancia adversa que me detiene y me impide avanzar, pienso que el Evangelio está teniendo una mala repercusión, porque realmente no he entendido nada, que esto no va de mí, que esto va de su obra, del Evangelio. Que el interés no tiene de ser que yo progrese, que yo avance, que yo acapare la atención, que yo me lleve los elogios, que a mí me otorguen honores los hombres. Esto no va así. Esta empresa no funciona de esta manera. Esta empresa, la prioridad es que su obra, es que el Evangelio progrese a pesar de que yo esté pasando una mala circunstancia. Pablo experimentó otra vez que en las cárceles es el lugar más idóneo para que se cumplan las visiones de Dios. La cárcel no detuvo el avance del Evangelio, sino que abrió otro camino. Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. Él sabía lo que tenía entre manos. Él sabía lo que estaba predicando y dictando. Él sabía que no era palabra de humana sabiduría. La palabra de Dios no está presa. No la pueden detener unos barrotes. No la detiene una pandemia. No la puede detener un confinamiento. La palabra de Dios es viva y eficaz y se abre camino. Aun cuando nosotros pensamos que la palabra de Dios está confinada, ni hablar. La palabra de Dios no es competencia nuestra. Tú puedes lanzar la palabra de Dios al aire, como lo hiciera el gran Carlos Spurgeon, que cuenta en una de sus memorias, y esto me viene ahora a la mente, que por primera vez, cuando le invitaron a predicar al Palacio de Cristal de Inglaterra, un lugar con una acústica impresionante, en los ensayos del sonido, estando el auditorio vacío por completo, él se subió a la estrada y dijo de esta manera, para probar la acústica tan famosa de aquel local, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase para probar la acústica. Llegó hasta las calderas de abajo
donde había un hombre haciendo el mantenimiento, que fue impactado por una palabra que un predicador solamente la dio por el motivo de probar la acústica del local, pero no era palabra humana, era palabra de Dios, y fue el tal de impacto que ese hombre dedicó el resto de su vida a ser creyente, y en las puertas de su muerte quiso que le llegara el recado a Spurgeon, que él se convirtió porque un día escuchó que el Cordero de Dios quitaba los pecados del mundo. Porque la palabra de Dios no está presa, porque la palabra de Dios no hay quien la detenga. Ahora bien, viendo esta grandeza que nos ofrece el Evangelio, esta es la reflexión que quiero compartir. ¿Cómo responderíamos nosotros, la iglesia de este siglo, a los filipenses que están angustiados por cómo nos está afectando este año ya de pandemia? Tenemos de responderles cuál sería nuestra respuesta. El mundo se ha detenido por completo, y con el mundo se han detenido proyectos sociales, políticos, económicos. A nosotros nos cerraron la iglesia o el local, que por tantos años fue el centro de operaciones, desde donde alcanzábamos las vidas, desde donde restaurábamos a la gente. Por mucho tiempo fue el centro de operaciones. El mundo se ha detenido, pero no hay que obviar que Satanás nunca se confinó, ni que la maldad nunca se detuvo. Vamos para un año y la cosa no parece que esto vaya mejor. Pero hay que empezar a ver cómo nos está afectando lo que ha sucedido. No hablo personalmente. Personalmente todos tenemos nuestras heridas, nuestras pérdidas, nuestros malos momentos. En lo físico, en lo familiar, en lo económico. De una manera u otra este virus ha afectado a todos. Pero lo que nos debe de priorizar ahora, ¿cómo ha afectado esto al Evangelio? Podemos decir a los de Filipos, que están angustiados por lo que está pasando, que lo que nos ha sucedido ha servido para que el Evangelio progrese. Hemos de tomar en cuenta algo, que el obstáculo, que la puerta cerrada, que la cárcel en el Evangelio nunca indican un fin de trayecto, sino la oportunidad para abrir otro camino. Ustedes recuerdan aquella persecución del primer siglo, una persecución dolorosa, con pérdidas, con lloros, con lágrimas, con derramamiento de sangre. Pero ¿cuál fue el resultado? El Evangelio se expandió hasta lo último de la tierra. Lo que se maquinó de forma estratégica para mermar a los creyentes como ese ejército que busca una salida, que se abre paso entre la maleza y abre un camino que antes no existía. Se abrió un camino para que el Evangelio llegara más allá de la comodidad de Jerusalén. He llegado a una conclusión de algunos de los errores que no debemos caer, y que yo confieso que por unos momentos había caído. Primer error: esperar a que todo esto pase y volver a la normalidad de nuestra vida religiosa. Muchos tienen añoranza y melancolía, no de estar en la iglesia, sino del ocio religioso. Porque hay que ser claros y hablar las cosas por su nombre. Había demasiado ocio religioso. Y muchos echan en falta eso. El estar ahí juntos, la charla del antes y el después.
Y muchos esperan a que todo esto pase. Y cuando pase, pues volver a la normalidad, a ocupar mi lugar. ¿Se imaginan que Pablo se fuera abstenido de seguir administrando las iglesias porque estaba sufriendo prisiones y estaba atado a una cadena? Ustedes se imaginan, pues no sé si lo podrían imaginar, porque Filipenses no se fuera escrito, ni Efesios, ni Colosenses, ni Filemón. Pero por encima de todo, privó la obligación a la circunstancia. Hay que entender algo que yo lo he entendido desde el principio. Esto sí que lo he entendido. Que el mundo nunca más volverá a ser igual como no le dejemos el marzo pasado. Nunca más. Señores, esto viene para quedarse, esta forma de vida viene para quedarse. Y no podemos esperar a que esto pase porque no va a pasar. Quizá mengue, la vacuna sea efectiva, que Dios quiera que sí, pero las formas sanitarias, las normas que a lo largo de este año han estado vigentes, las leyes que se han aprobado, van a quedar ahí. Nos van a tener más controlados que nunca. Primer error, esperar a que todo esto pase y no hacer nada mientras que está sucediendo. Primer error. Segundo error, esperar agazapados o detrás de una trinchera, abrazando una esperanza bíblica como es el rapto de la iglesia, pero no a la manera bíblica de esperar a que Cristo venga por su iglesia. Hay quien ha abrazado ese verso, esa promesa de Dios de que Cristo viene por su iglesia. Hasta algunos adelantaron la teología, añadiendo que estábamos igual equivocados, haciendo que el capítulo 24, capítulo 25 de Mateo se abrieron foros y debates. Porque decíamos, esto tiene de ser ya, no podemos sufrir, la iglesia no puede sufrir. Es que éramos una generación tan mimada, y hablo por mí, tan mimada, nacida en una libertad total. A mí me lo dieron todo hecho. Me dieron un título y me dieron la oportunidad de ir a la iglesia que quisiera, con los horarios libres. Podíamos ir cada día a una iglesia diferente, una libertad de culto, una libertad de expresión. Somos una generación nacida que no tuvimos de hacer nada, pero ahora nos hemos convertido en una generación crucial. Somos cruciales en este tiempo. Lo que hemos vivido nosotros no lo ha vivido nadie más. Hace 100 años se vivió algo semejante, pero en la era moderna nadie más. Debemos de asumir más que nunca la identidad que nos pertenece y con la cual nos definió Jesús, porque hasta ahora, y hablo por mí, hemos jugado demasiado a ser lo que queríamos ser, a perseguir lo que quiero perseguir, a vivir de cómo me catalogan los demás o cómo nos catalogamos los unos a los otros según la escuela teológica que tengamos, y hemos perdido la identidad con la cual nos definió Jesús en Mateo 5, jugando a ser lo que nunca debíamos ser. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y Jesús se refirió a la sal de la tierra no como el condimento que hoy utilizamos, sino como un elemento de conserva que impedía que las bacterias pudrieran los alimentos. Hemos de tomar conciencia espiritual que somos lo que impide que la humanidad se descomponga de todo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Somos la única esperanza para una humanidad cegada por Satanás y el pecado. Pero en ese capítulo 5 Jesús dejó claro que no sirve la sal dentro del salero, ni sirve la luz debajo de la mesa. No sirve para nada. Se convierte en algo de hazme reír,
el cual dice que la misma sal que puede de alguna manera impedir la descomposición y la putrefacción de la humanidad, cuando esta sal se niega a cumplir con su labor y se esconde, se agazapa dentro de una promesa y vive inerte en la situación de la sociedad en que vivimos, dice que ellos mismos nos pisotearían por no cumplir con la labor que Dios nos exige que cumplamos. No sirve. Y hemos de entender que esta pandemia no es un fin de trayecto. Es más, ojalá me equivoque, no creo que Cristo venga ya. Y ojalá me equivoque y venga hoy. Pero no creo que es un desafío a la Iglesia y a la generación de este siglo. La pandemia no es un fin de trayecto, como no lo fue la cárcel a Pablo, ni el mar a los hebreos, ni las murallas al ejército de Josué. No hay obstáculo para el avance y la conquista del Evangelio. ¿Cómo nos encontramos, hermanos? Algunos desorientados y algunos llenos de temores. Yo confieso que el temor muchas veces se me agolpa a la puerta de mi alma, al ver que todo vuelve a estar mal, a ver que la casa de mi hermano por entera, todos tienen el virus, gracias a Dios, todos están con síntomas leves, pero eso te produce temor, impotencia. Pero hay un temor que te lleva a la prudencia y hay un temor que te lleva a la ruina. Es el temor que te amedranta, el temor que te hace detenerte, el temor que te convierte en un cobarde, que te anestesia. Y yo miraba mi Biblia y me he dado cuenta en el capítulo 21, donde sale la lista de todos aquellos que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. En esa lista donde hay hechiceros, idólatras, adúlteros, homicidas, me he dado cuenta que el primero de la lista no es el asesino, ni el adúltero, ni el hechicero, ni el idólatra. El primero de la lista es el cobarde. El miedo que dejas que se aposente en tu corazón, haciéndote desatender a la necesidad de los perdidos, te convierte en un cobarde, y esa cobardía va ligada a la incredulidad, como dice Apocalipsis 21:8. Los cobardes e incrédulos los pone en el mismo bando. ¿Por qué la fe no se procesa de los labios, sino con la evidencia de los hechos? El miedo y el temor en este tiempo a la pérdida a muchos nos está anestesiando y paralizando, mientras que Satanás sigue acapando sus hachas, la gente se sigue perdiendo. El miedo, hermanos. Dice capítulo 7 de Juan, que nadie hablaba abiertamente de Jesús por miedo a los judíos. El miedo hizo que se dejara de hablar de Jesús. ¿Ustedes recuerdan a aquellos padres del ciego que Jesús había devuelto la vista? Ellos le preguntaban, ¿quién ha sido? Y los padres decían, no sabemos quién ha sido, solo sabemos que era ciego, pero no sabemos nada. Y dice el por qué, el capítulo 9, dice, porque tenían miedo. El miedo les hacía callar la verdad y dar testimonio de Jesús. Por eso cuando Gedeón compone su ejército de 22.000, sale Dios a medianoche y le dice, oye, esto no va bien. Que los que tengan miedo se vuelvan a su casa, no me sirven. ¿Te has olvidado, Gedeón, de la ley de Deuteronomio capítulo 20? Que Dios mandó y dijo que los oficiales hablen al pueblo y les digan que todo hombre miedoso y fusilánime que se vuelva a su casa. Y dice el por qué. Dice, no vaya a ser que contagie el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El temor no solamente te convierte en un cobarde y es un síntoma de incredulidad, sino que se contagia. Y el temor a veces te
te lleva a un castigo, como dice Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Ahí está el remedio y también nos da luz para saber hasta dónde llega el temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Está diciendo la Escritura que el amor verdadero es aquel amor que depende totalmente, que todas las cosas están bajo el control de Dios. Por eso yo no he de temer. Y dice, sigue diciendo el verso, porque el temor te lleva en sí castigo del que teme. El que teme es la evidencia que no ha sido perfeccionado en el amor, que no ha llegado a depender de Dios absolutamente. Por eso, a lo largo y ancho de la Escritura, en cada libro, te vas a encontrar una referencia para no temer. Desde el Génesis y Apocalipsis, a lo largo y ancho de la Escritura, hay un no temas. Capítulo 15 de Génesis dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Capítulo 26 de Génesis dice, no temas porque yo estoy contigo y yo te voy a bendecir. Deuteronomio capítulo 20 dice, cuando salgas a la guerra contra tus hermanos, contra tus enemigos, y veas caballos y carros y un pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos porque yo estoy contigo. Deuteronomio capítulo 31 dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. En el libro de Josué hay un mandamiento, no es una sugerencia, no es un si quieres, no es un si puedes, no es bueno, si lo sientes, no, mira que te mando. Es un mandamiento. Dios nos sugiere, mira, si tú te mueves por sugerencias o por sentires, quien te habló no es Dios, Dios manda. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Lucas 12, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Y una promesa que abrazamos todos, y creo que no hay día que no la pensemos o la compartamos con alguien. Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero este verso me he dado cuenta que se ha enseñado mal. Nos ha enseñado la panorámica completa del pasaje, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces sí, la promesa causa efecto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id, por tanto, enseñad. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él promete estar con nosotros con el propósito de que nosotros cumplamos con lo que Él nos ha dicho. Y Él nos ha dicho: quedaos quietos, deteneos, mientras que yo vengo. Mientras que yo voy y vuelvo, vosotros quedaos quietos. No, Él te dice: id, enseñad, bautizar, restaurar. Somos una generación crucial. ¿Y qué vamos a dejarles escrito? Porque esto va a ser historia. ¿Qué dirán de nosotros las generaciones futuras cuando vuelvan su rostro y digan cómo se comportaron los creyentes de Tordera? Me refiero a vosotros porque estoy predicando a vosotros. En el tiempo de la pandemia. Podremos escribir que lo que nos ha sucedido nos causó dolor y habrá que ponerlo. Lágrimas y habrá que ponerlo. Pero podremos añadir que sirvió para seguir alcanzando vidas y restaurando casas. Quiero compartir esta reflexión y he sido ya muy canso, ya termino. El Evangelio, todo lo que nos sucede, tiene de servir para que el Evangelio progrese. Es el tiempo de exprimirnos en la presencia del Señor, buscar estrategias, porque quizá la lección de este tiempo, por el permitir de Dios de esta pandemia, es enseñar a la Iglesia a abrir camino,
Esto no es un fin de trayecto, es un proseguir hacia conquistar más vidas. Así que, Iglesia de Tordera, yo me siento muy a gusto y muy bien con vosotros y deciros que prosigáis, que busquéis la forma, la manera, un sello, un Facebook, una red social, no sé. Vamos a exprimirnos para buscar un camino, para que esta obra continúe y seguir haciendo la obra que Dios nos determinó a hacer. Un abrazo a todos, a mi hermano David, a todos los que componéis la iglesia preciosa de Tordera, y quiera Dios que más pronto que tarde podamos estar juntitos y poder escribir esta frase y decir que no solamente no perdimos a ninguno, sino que atraímos a más gente. Un abrazo, que Dios os bendiga y acuérdense de orar por mí y por mi casa. Dios te bendiga mucho también a la casa de mi amigo Rafa. Dios os bendiga a todos los obreros, a todos los ancianos, a mi hermano Manolo y todos los que componéis esta iglesia preciosa. Un abrazo y que Dios os bendiga y hasta pronto.